Bueno, ahora ya. Bueno, perdona un poquito, porque todavía no estamos coordinando con esto del Teams. Bueno, agradeceros la asistencia, ¿no? Y el haber elegido nuestra charlita para hablar. Y me va a tocar presentar a Enrique Catalán, que es una persona impresentable, en el mejor de los sentidos. Todos lo conocéis, ¿no? Creo que lleva ya 9 o 10 años como MVP, ¿no? Un apasionado de la tecnología y que tiene pues mucha presencia en las redes sociales, ¿no? Que al final eso es lo que hace, ¿no? Ser un MVP, ¿no? El fomentar la tecnología de Microsoft. En concreto, Enrique trabaja en el área de data y de inteligencia artificial y tenemos la suerte de estar en el mismo departamento de los Technical Leads en Verne en la actualidad, en la que desarrollamos un poquito nuestra área de conocimiento, ¿no? Eso es. Y bueno, yo tengo la suerte de estar con Joaquín Tino trabajando pues en este proyecto. La verdad es que he disfrutado muchísimo haciéndolo porque vamos, he aprendido un montón de cosas que no sabía, que vamos a contar, bueno, que va a contar él, porque yo realmente aquí soy un pegote. Él ha sido aquí el que me ha dado la idea, yo no conocía esto y vamos, MVP desde el 2015, un montón de tiempo siendo líder en la comunidad en seguridad y yo cada vez que oigo de recientemente casualidad, un amigo mío ha tenido un problema bastante serio de ransomware en la empresa y su nombre, ¿vale? El nombre de Joaquín estaba ahí en la mesa. Digo, hostia, mira, cómo no, ¿no? El mega crack. O Pero sea no que, sabemos si como malo o como bueno. no, como bueno, o sea, el referente. De hecho, ya te digo, yo estaba diciéndole, digo, joder, pues tienes que hablar con... Y me dijo, pues estoy hablando con uno que creo que está en tu empresa. Digo, pues sí, ese es el bueno. Sí, al final estamos en el mundillo. Yo creo que siempre a los MVP, yo creo que la palabra que nos representa, yo creo que es la pasión, la dedicación, el esfuerzo, ¿no? Porque al final una cosa es el trabajo del día a día y otra cosa es el overtime, ¿no? Este que hacemos, ¿no? Entonces, en relación a eso, bueno, yo agradecer un poco también a Verne el tiempo que nos deja, ¿no? Al final, el poder jugar, el acceder a los recursos, a las máquinas virtuales. Entonces, agradecer un poquito a Verne, pues, ese tiempo, ¿no? Que nos deja. Exacto. Bueno, y por supuesto el resto de patrocinadores que hacen posible este evento, ¿no? Está, pues evidentemente Microsoft, ProWare, Encamina, Insight, Verne, Cable, Plin Concepts y Aura, que son los patrocinadores de este evento. Y nada, vamos allá. Pues sí, vámonos a meternos, nos metemos de lleno aunque es cierto que este proyecto, dentro del marco en el que estamos de inteligencia artificial, la parte de inteligencia artificial ha sido liderada y desarrollada por Enrique, ¿no? Yo simplemente he sido un poco el soporte y en este ámbito de actuación, que esta vez ha sido la ciberseguridad, pero que los que venís un poco del core, ¿no? De la inteligencia artificial, realmente donde vais a aprender va a ser con él, ¿no? Yo simplemente voy a poner un poco en el contexto, en la situación en la que estamos y por qué elegimos este problema, ¿no? Porque al final vamos a solucionar un problema, vamos a intentarlo, ¿no? Y al final un poco siguiendo con la broma del momento, que tiene poca broma, y es que ¿cuál es el problema, no? Al final el problema son los malos y ¿cómo funcionan los malos? Pues los malos trabajan con malware, ¿no? Aquí en una presentación no técnica hablarían con cifras, el aumento del cibercrimen, el aumento del ransomware. Creo que estamos todos aquí ya concienciados de que la ciberseguridad es un elemento a tener en cuenta, ¿no? En nuestro día a día, en el ámbito personal y en el profesional, ¿no? Entonces, al final, queríamos poner un poco en relevancia cómo funciona el malware para introducir un poco nuestra temática y al final nos damos cuenta cómo en este caso hemos puesto el actor ruso. Siempre hablamos de que el malware lo operan principalmente los rusos, los chinos y los coreanos del norte. Pero esto es seguramente, a lo mejor esta información está sesgada por nuestra visión occidental, ¿no? A lo mejor en su visión oriental ellos piensan que los grupos criminales somos los occidentales, ¿no? Pero sí que es cierto que con las acciones con la investigación, con el threat hunting, con la inteligencia de amenazas, al final estamos viendo cómo muchos APT, muchas amenazas persistentes avanzadas, muchos grupos criminales, se les atribuye la procedencia rusa, ¿no? Esto es muy difícil de atribuir porque podemos hacer ataques de falsa bandera, ¿no? Es decir, yo podría dejar todas las huellas para que el investigador piense que soy ruso, ¿no? Que a lo mejor soy coreano o soy de otro país, ¿no? Esto es muy de los juegos de Curioso. espía, ¿no? Sí. Al final es introducir el concepto de APT, de amenaza persistente avanzada, en la que conociendo cómo opera el malware, podemos intentar atribuir el actor, ¿no? Lo veremos más adelante, pero
una de las cosas que caracteriza a Rusia, y además lo estamos viendo en su visión, en cómo su visión del conflicto, y yo no, la verdad que no me he preparado para a recibir ataques de rusos, espero que no se filtre esto por allí, pero lo que es cierto es que los grupos rusos se caracterizan por ser grupos muy opacos, porque se ven como campañas de malware que se originan en China o en Corea del Norte, como entre ellos comparten inteligencia, comparten herramientas, comparten recursos, y sin embargo los APT rusos no, los APT rusos son rusos, son cerrados hasta para la industria del malware, ¿no? Del cibercrimen. Pero que sí que queríamos que entendáis que los malos no programan. Es decir, al final el cibercrimen, al final los cibercriminales compran herramientas, compran tecnología de desarrolladores para realizar sus fechorías, ¿no? Pero al final yo dudo mucho que estos grupos de cibercriminales, dudo mucho que hayan hecho una carrera de 5 años, que hayan hecho un máster y que lleven 10 años en la industria, ¿no? No es que lo dude, es que no es así, ¿no? Y al final, como tienen que invertir, cuando menos inviertan, más beneficio, ¿no? Con lo cual, al final, su paradigma es desarrollar o encargar desarrollos de malware, piezas de malware que pasen mucho tiempo sin ser detectados. ¿Por qué? Porque al final es mucho más beneficioso que un malware se tire 2 años operando y funcionando en distintas campañas, que a los 3 días me llegue un analista de un fabricante de antivirus, publique su report y todos los antivirus aprendan a usarlo, ¿no? Entonces, esta es la lucha, el bien y el mal, la lucha de los analistas de malware contra los que hacen el malware, ¿no? El malware, al final estamos hablando de procesos, de ejecutables, tienen capacidades para saber si están siendo analizados, ¿no? Cosas, por ejemplo, como los analistas, el malware lo introducen en una sandbox para decir, oye, malware, te estás ejecutando en un ordenador, empieza a trabajar. Para aprender qué está haciendo el malware, qué claves de registro está mirando, qué procesos levanta, qué comunicaciones. Y el malware es capaz de detectar si está en una sandbox. Por ejemplo, en cosas tontas, por ejemplo, como ¿cuántos gigas de disco duro tiene tu ordenador? ¿Cómo que tiene 20? Un ordenador tiene 500 gigas de disco duro. No serás una máquina virtual. O porque hay un proceso Python corriendo en un Windows XP o en un Windows 7 de alguien que se supone que es un administrativo de una empresa. Curioso. O incluso mirar en la BIOS la temperatura. Hay comando WMI que pueden mirar la BIOS de la temperatura. Con lo cual, si estás virtualizado, si tu disco duro se llama VMware y tal, pues no me ejecuto. Son técnicas anti-sandboxing, ¿no? Por ejemplo, ejecutarse y que durante 5 días no haga nada. Al final esa es la lucha, ¿no? Y estamos hablando un poquito para que entendáis el contexto del problema que tenemos, ¿no? Al final, ¿cómo identificamos un actor malicioso? Pues al final tenemos dos maneras, ¿no? Mirando los eventos de seguridad y si tenemos la pieza de código haciendo reversing. Al final, las piezas de código intentamos ver qué es lo que está haciendo, ¿no? Os pongo el ejemplo del ransomware con las claves de cifrado. Cuando hacemos threat hunting en empresas que tienen un ransomware, le decimos que no apaguen en los equipos, que lo desconecten de la red, pero que no lo apaguen, porque si la clave de cifrado está en memoria, yo puedo intentar hacer un volcado y con mi ingeniería inversa puedo intentar sacar la memoria la clave de cifrado. Puedo intentarlo, es muy complicado. Pero si tú has apagado el ordenador, la clave se volatiliza y ya no puedo descifrarlo, ¿no? O no puedo conseguir la clave de cifrado. Al final, el encontrar una pieza de malware y diseccionarla es complicado, ¿vale? Y lo que es complicado, al final nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar el actor malicioso. Es decir, nosotros tenemos que intentar saber quién está detrás. ¿Por qué? Imaginaros una pieza de malware en la que tengo el hash, ¿no? Los antiguos antivirus. Tienes el hash del fichero y tienes la identificación. Pero ¿qué pasa, Enrique, si le cambiamos el nombre de una variable, ¿no? Si yo tengo el proyecto en Visual Basic y la cambio, cambiaría el hash, ¿no? Sí, eso es. Entonces, tener un hash es trivial, ¿no? Yo me lo puedo saltar. Una IP, pues vamos, yo creo que el atacante no creo que use la IP de la conexión de casa de su madre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al final la IP usará un hot escondido. Entonces, es muy trivial encontrar, o es muy fácil de encontrar en un evento, en un log, una dirección IP, pero eso no quiere decir que haya encontrado al actor malicioso, ¿no? Mucho menos que la IP dice que sale de Rusia. Que la IP salga de Rusia es tan ruso como la ensaladilla rusa. Si permitís la broma siempre gastronómica. Entonces, al final seguimos en la escala de valor. Esto es de Mandiant, que creo que lo compró Google hace unos días, una empresa de threat intelligence muy importante. Al final es la pirámide del pánico, ¿no? Seguimos encontrando elementos de valor, por ejemplo, los dominios. Al final el malware, ahora lo veremos, se comunica con Command and Control para recibir las órdenes. Tú cuando
Cuando, por ejemplo, cuando infectamos un ordenador con phishing, porque suele ser el vector de ataque, en ese phishing, por ejemplo, una macro en Excel, en esa macro de Excel no va el malware que cifra. Va simplemente un pequeño agente que se va a conectar como un command and control para recibir la información, ¿no? ¿Por qué? Porque si el analista pilla ese Excel con la macro, si en la macro vienen las instrucciones de todo lo que hace, es muy sencillo saberlo, ¿no? Al final siempre es intentar esconderse y que el malware persista. Claro. Entonces, el dominio, tener el dominio está bien, pero los malos trabajan con los DGA, con los algoritmos de generación de dominio, que es sobre lo que versa la charla de Enrique. La masterclass de hoy versa en torno a los DGA. Es decir, si yo sé que el malware cuando va a comunicarse la pieza que tenemos en el ordenador de la víctima contra el command and control, siempre ponerle una IP a piñón o ponerle un dominio, le pongo un algoritmo. Si el malware sabe, si esa pieza sabe generar ese algoritmo, es capaz de conectarse dinámicamente. Con lo cual, en una ejecución un día, el malware se puede conectar a hjr3p.com y el día siguiente a hrp3825.net. Entonces, esto hace mucho más dinámico el que un analista, viendo eventos, no viendo el reversing, sino viendo eventos, esté perdido, ¿no? Porque tú al final bloqueas el dominio, pero es que el malware no se va a comunicar contra un dominio, se va a comunicar con X dominios, ¿no? Anteriormente, antes del DGA, se usaban redes fast flux en las que yo ponía un dominio y tenía muchas direcciones IP y le ponía un time to live bajo, ¿no? Entonces, al final, siempre pillaba el dominio y según el momento en el que fuera, pues ese dominio resolvía una IP o a otra, ¿no? Fast flux. Pero al final eso tiene un inconveniente y es que si las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado consiguen controlar ese dominio, ya lo tienes controlado, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso. Al final tenéis que pensar que el final de la cadena es conocer las herramientas que usan, conocer los certificados, las redes, los ASN, las técnicas, tácticas, procedimientos. Hace poco veía, por esta no es mi principal área el threat hunting no es mi principal área de actuación, pero veía una demo y estaban hablando de que consiguieron atribuir o creer que esto era un malware ruso israelí, porque creo que era Stuttgart, con el que atacó a la central iraní hace muchos años, porque las variables, haciendo de compilación, las variables tenían nombres de la religión judía, el malware los sábados no operaba, en la franja horaria en la que se operaba correspondía a Israel, claro, porque al final tú que la IP te venga de Rusia no te quiere decir que sean rusos, ¿no? Es como si, por ejemplo, hacemos un malware en España, pues ya sabemos que mañana el día de San José no va a trabajar. Pues si pero vamos, no sé. Bueno, parece un poco también cogido con pinzas, ¿no? Porque si yo hiciera malware y no quisiera que me pillaran a mí, quizás hacía eso, ¿no? Que no trabaje los lunes, ¿no? Para que no sé. Es que muchas veces, raro, ¿no? Muchas veces, cuando decimos que el malware es de Corea del Norte, muchas veces los analistas dicen, no puede ser que sea Estados Unidos que lo que quiere es castigar a Corea del Norte, ¿no? Porque se supone que Corea del Norte ha robado un banco en Filipinas y queremos hacer que sea Corea del Norte. Es el juego de los espías. La verdad que es apasionante, ¿no? Lo que pasa es que al final no, es un área de estudio muy vertical, pero al final lo que tenemos que encontrar es intentar saber cuál es el actor, incluso su motivación, ¿vale? Porque si sabiendo su motivación, podríamos incluso pararlo, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo funciona un DGA? Hemos dicho que es de lo que va a hablar Enrique hoy. Un DGA, al final es muy sencillo. Yo tengo un algoritmo que genera unos dominios, tengo una semilla, como el atacante lo conoce, implementa esa lógica en el malware, yo generan los dominios. Es decir, le dan valor a las variables para que vayas generando los diferentes dominios con las diferentes condiciones, se registra en un servidor DNS y el malware ataca, o sea, una vez que tú tienes el malware en tu organización, en tu ordenador, preguntas al servidor DNS y vas a ir preguntando en base a toda el DGA, toda la generación de algoritmos. Según la idiosincrasia del DGA, esto se desarrolla un poquito más o menos, pero al final el resultado es que como yo sé cómo se genera el DGA, yo voy a hacer esas preguntas y en alguna de ellas voy a recibir la dirección IP y me voy a conectar al Command and Control, ¿vale? Y aquí, desde el Command and Control, aquí, el malo hace sus fechorías. Esto es mucho más enrevesado que todo esto. Por ejemplo, ha habido campañas
en las que no solo consultaban el DNS, sino que en el DNS cifraban un campo TXT del DNS, lo firmaban con un protocolo RSA, con una clave que conocía el malware, para poder descifrarlo, en las que me daba la validez de la IP que estaba detrás del dominio y una caducidad. ¿Por qué? Porque imagínate que yo pillo esto y soy la policía y lo pillo. Hago un sinhole, es decir, oye, voy a cambiar el DNS y que en vez de apunte a esta IP, voy a apuntar a una IP mía porque lo que quiero es que te conectes a mí para aprender. Entonces, el malware te sabe descifrar esto y te dice, oye, ¿eres la IP a la que le estás apuntando? Y esto es válido para hoy, es decir, que si mañana tú has hecho un sinhole de este DNS, mañana ya no te va a funcionar, ¿no? Al final es poner capas de complejidad para que si en algún momento alguien detecta este dominio, puedo hacer muy poquito. Los malos no son tontos, ¿eh? Madre mía. Al final esto es la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Al final ellos siempre van por delante y se apoyan de la inventiva. Mucho poder, ¿no? Yo siempre hemos dicho, ¿no? Que tú imagínate en un país de este tipo con una botella de whisky a las 2 de la mañana, un mega crack de la programación, pensando mal. No hay policía que trabaje 40 horas a la semana que sea capaz de luchar contra eso, contra la motivación humana, ¿no? Entonces, complicado. Bueno, voy a ir terminando que me enrollo. Al final tenemos 4 tipos de DGA. Tenemos unos DGA en los que tengo una semilla pseudo aleatoria, no va a piñón, que al final, por ejemplo, pues suelen usarse días, meses de la semana, ¿no? Al final vas cogiendo las variables, le atribuye a enero, febrero, le atribuye un valor y con un procedimiento va generando dominios, no en base a los días. Otras veces tenemos una semilla fija, otras veces tenemos DGAs que estos son más complicados, en los que se basan en palabras reales, es decir, al final tenemos una word list de 50 palabras y va combinando las palabras, ¿no? Con lo cual, si tienes mecanismos de programación neurolingüística, cosas así, te los saltas, ¿no? Porque al final estás usando palabras reales, si estás usando una lista de colores y una lista de objetos, red Apple, Apple Red, pues al final Red Apple suena mucho más parecido a un dominio normal que hr3pj45.com, ¿no? Estos son muy complicados. Y luego los de alta colisión, en los que tenemos un mismo algoritmo, pero el malware hace muchas peticiones, incluye peticiones legítimas, peticiones con el algoritmo con una semilla diferente a la semilla real. Entonces tú, de entre 50 o de entre 50.000 peticiones, discernir el algoritmo con una semilla variable y con las peticiones legítimas hace que los modelos de entrenamiento tengan muchas menos cotas de resultados óptimos, ¿no? Al final un poquito aquí pues que lo entendáis, ¿no? Al final tengo una llave, aquí tengo una llave a piñón, que esta es la llave que hay que pillar, la que debería ser dinámica, la que no debería estar en la pieza de malware, ¿no? Esta debería ser dinámica y que te viniera de un tercer sitio, ¿no? Y aquí al final pues hace un poco las operaciones, ¿no? Le mete aquí unos valores. Por ejemplo, se mejoró el algoritmo, entonces cambiaban los valores, pero al final el resultado, ¿no? Esto es un Python muy más o menos entendible. Al final el resultado es esto. Es decir, al final el malware lo que va a hacer es usar estos dominios y todos estos los van registrando y le atribuyen una IP. Con lo cual, la idea es, no quiero pillar este. Al final yo, sabiendo quiero pillar todos los demás. Porque dentro de un día, dentro de una hora o dentro de unos minutos, el malware no se va a conectar a sino al otro. Entonces queremos defender. Entonces, ¿cuál es el reto? Entregar un sistema que sea capaz de discernir si un dominio pertenece a un dominio válido o no. O es el desarrollo de una DGA, ¿no? Es decir, hemos hecho como cuando hacemos pruebas unitarias, que desarrollamos los bucles. Entonces, aquí hemos puesto un pequeñito conocido, porque es el pequeño hardware que tenemos, y es que el modelo que Enrique ha implementado, que ahora explicará, es capaz de discernir con modelos existentes. Es decir, si nosotros no hemos entrenado ese modelo, todavía no estamos en esa fase, pero estaremos pronto. Entonces, la broma, la solución aquí, Enrique se puso a pecho descubierto y dijo, aquí no me presenta problemas, aquí tengo yo la solución. Aquí estoy. ¿No? Entonces, te he quitado el control y creo que puedes empezar tú. Vale, pues venga, se me ve, entiendo, ¿no? Sí. Sí. A ver. Vale, pues nada, vamos a empezar directamente con la demo para ver un poco qué es lo que se buscaba, ¿no? El resultado final. El resultado final, voy a compartir... va a ser muy rápido porque la demo, o sea, realmente el destino final de esto es muy sencillo. ¿Lo ves? Sí, se ve perfectamente. Pues el resultado final básicamente es tener una API REST
muy sencilla a la cual tú le enchufes una serie de dominios, ¿vale? Para hacer real-time inferencing, es decir, que tú le pases los dominios y en tiempo real te responda esto, pues el resultado, si el dominio es bueno o malo, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí he cogido varios así random, pues este es un dominio. Fijaos que no tiene el .com, .es, de eso hablaremos después. Y aquí pues, más o menos me dice si es warning o no es warning, ¿vale? He puesto algunos básicos y otros que no son tan básicos, ¿vale? Por ejemplo, este es el mío personal, false, ¿vale? O sea, es decir, al final, ¿de qué se trata esto? Pues esto se trata de que entienda lo que hay por detrás. Si detrás de esta churro de caracteres hay algo potencialmente malicioso, que es un poco lo que tenemos que implementar, ¿no? Vamos a ver cómo hemos implementado al final una cosa a la cual tú haces una petición en API REST y te devuelve si esa cosa es buena o mala. La vamos a implementar en modo real time para que lo puedas, digamos, enchufar a Sentinel, que es digamos, el servicio al que nosotros la idea es enchufárselo para que nos dé ese punto, pues bueno, es un punto extra de confianza a la hora de saber si, bueno, tenemos algo que está comunicando con algo, pues eso, peligroso, ¿no? No sé cómo lo dices tú, si es peligroso, Malicioso. malicioso. ¿Sabes? Vale, pues entonces, bueno, visto esto, es decir, aquí no hay más, es decir, esto es tan sencillo como lo que veis aquí. Vale, voy a compartir otra vez. A ver dónde están las slides. Un momento. Está por aquí. Y vamos a empezar a ver. Bueno, las slides no. Vamos a empezar a ver a fuego ya directamente. Avísame cuando vea la pantalla. Todavía no, pero bueno, esto es normal. Ya sabéis que son cosas del directo. Sí. Directo. No, avísame, que yo no Sí, sé. sí, ya lo tenemos. ¿Cómo abordar Ya el lo problema? veis. Vale, pues ¿cómo abordamos el problema? Voy a poner aquí el laser pointer. ¿Es el laser pointer? Sí, ¿no? Sí. Pues venga, lo primero que hice cuando me comentó Kino el problema es un poco ver pues cómo se hacía en la industria, porque al final ya está todo inventado, es decir, siempre hay uno más listo que se ha enfrentado al problema. Entonces, lo primero que hice siempre que trabajo con este tipo de historias es buscar a ver si hay algún paper de alguna universidad, porque típicamente son universidades los que implementan este tipo de cosas, y lo encontré, ¿vale? Esto es un paper, digamos, no es el más reciente, hay uno que es un poquito más reciente, lo que pasa es que ya lo vi después, pero bueno, este es de enero de 2021, me pareció bastante bueno, me estuve fijando que había varios tipos de implementaciones y aquí estaban hablando, pues bueno, de unas implementaciones con RSTM que sacaban FSCOs de 0,9384, que es bastante, incluso 0,95, para que no lo sepa un poco, el F1 score, digamos que es cuando tú buscas saber si un dominio es malicioso o no, tú puedes preguntar o intentar entrar a una red que te diga que falle lo mínimo posible, ¿vale? Es decir, que produzcas los mínimos falsos positivos posibles, falsos negativos posibles, o sea, o falsos negativos posibles, o intentar hacer una mezcla, ¿no? De decir, pues no sé si quedarme, no sé qué es peor, si que me diga que un dominio es malo cuando no lo es, o que me diga que un dominio es bueno cuando es malo. No sabes un poco, entonces, o sea, digamos que hay tres métricas para hacer ese entrenamiento y hay una que mezcla, digamos, bueno, no voy a entrar ahí a ese nivel, pero vamos, hay una que mezcla un poco bueno, no entre precision y recall, ¿vale? Que serían las dos otras variantes, un poco la mezcla de las dos, ¿no? Es decir, pues bueno, mira, no sé si decirte que es mejor, así que me voy a quedar con las dos. Lo que mejor vaya digamos, entre esas dos métricas es el F1 score, que es un poco la idea, ¿no? Entonces, busqué y básicamente pues encontré uno que era bastante alto, es decir, este 0,96 pues quiere decir básicamente eso, que la tasa de acierto y la tasa de error llega a 0,96 más o menos, lo cual es bastante alto, es decir, de 100 peticiones que me falles 4, pues es bastante bueno, ¿vale? Entonces, básicamente empecé por ahí. Aquí en el paper diseccionan un poco por qué llegan a esa conclusión y por qué el ML clásico no es capaz de llegar y bueno, aquí está bastante bien explicado y entonces, pues bueno, básicamente los datos que muestran en este paper, como veis aquí, pues vale, están probando varias redes neuronales y demás, y aquí consiguen, pues como digo, un 0,966. Nosotros vamos a conseguir un 0,97, es decir, les hemos pegado un poco el repaso. También es verdad que estamos en 2022, hay algunas mejoras, hay algunas cositas, y al final de la sesión vamos a saber un poco el por qué.
¿vale? Porque esto es importante. No voy a diseccionar el paper porque no tiene ningún sentido, voy a comentar las cositas diferentes que tengo yo, pero de eso va la charla. Entonces, lo primero y fundamental es preparar el dato. Es decir, aquí es un poco la idea. Tenemos que tener en cuenta que una de las diferencias base y radicalmente una de las cosas que marca la diferencia entre el resultado que tengo yo y el resultado que hay en ese paper es el dataset. Es decir, el dataset que tengo yo es enorme. Yo tengo 127 millones de dominios precisamente catalogados. O sea, yo tengo si un dominio es bueno, si un dominio es malo, y no solo eso, sino que también tengo dentro de ese malo cuál es el generador que hay detrás. ¿Vale? Entonces, tengo un montón de datos que tengo que, digamos, preparar para que la red neuronal que voy a montar entienda, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues al final, debido al tamaño, usé Databricks. El modelo clásico, es decir, 3 capas, digamos, en un data lake metí los ficheros, que son muchísimos, y con distintas formatos, es decir, porque al final estuvo una época Kino aquí que me estuvo pasando un montón no sé, de todo me pasó, de fuentes de datos donde podía encontrar, entonces me dediqué durante bastantes días a buscar, recopilar, almacenar un montón de documentos donde tenía al final, pues eso, dominios catalogados, por ahí, gente que se dedicaba, pues eso, a marcar. Pues este es un dominio que es de, yo qué sé, del malware game, por ejemplo. Este otro es de, pues el que sea, ¿ok? Eso lo pasé a una capa bronce, donde básicamente cogí todo aquello y lo pasé de CSV, JSON y el formato donde estuviera aquello, lo metí al final en un data store dentro del data lake usando Databricks, básicamente porque el volumen era bastante grande y las transformaciones que tenía que hacer pues implicaban cierto cómputo que era un poco, pues bueno, inviable en tiempo razonable en mi propia máquina. Luego de ahí nos pasamos a una capa Silver donde quitamos los duplicados, los datos corruptos, porque al final, ya os digo, cientos de ficheros y ahí había, pues bueno, mierda para parar un tren, para que nos vamos a engañar. Y la capa Silver lo que le metí es una cosa interesante, que es una clave, bueno, una columna SHA-1 del dominio. ¿Vale? Luego os comentaré para qué, pero una de las cosas que hice fue generar un SHA-1, ¿vale? Un hash del propio dominio, del google.com, pues su clave hash, pues para cada uno de ellos. Y luego los separé entre domain name y root domain, que ahora luego os explicaré un poco la diferencia y por qué eso fue también un poco la clave que marca la diferencia. De ahí lo pasé a la capa Gold, donde tengo ya los datos preparados, ya listos para entrenar en la red, donde lo que tengo es un entorno ya bias free, ahora luego hablaremos de eso. No sé si no se oye o soy yo de mi conexión. Puede ser que no se oiga. Enrique, ¿has tocado un micrófono o algo? Enrique, ¿se oye? ¿O tú me oyes a mí, Enrique? Vale, pues esta es la parte básica, pero la parte más crítica del sistema. Al final, todo cambio que luego os voy a ir un poco diseccionando a la vez de hacer esta charla, viene básicamente en cambios en la capa Gold y la capa, bueno, y en el export final, ¿vale? Pues es aquí donde, digamos, está un poco la historia. Entonces, yo no tengo, por desgracia, pues acceso a hardware NVIDIA en mi laptop actual, pero sí que tengo, por suerte, con Verne, pues tengo la posibilidad de montar máquinas virtuales en Azure potentes. Y aquí, pues, tiré de Azure, pues, para montar una máquina virtual que tenía hardware CUDA, concretamente una NVIDIA V100, que es una tarjeta, al que no lo conozca, que vale $16.000, o sea, es una tarjeta bastante cara. Lo hice con Terraform porque, bueno, pues eso me permite pues desplegar el entorno y destruirlo cuando me da la gana y aparte que, bueno, es más cómodo para mí añadir y quitar determinados
bueno, paquetes y, bueno, configuraciones que en algún momento pues me viene bien para trabajar. Así que, bueno, básicamente usé TensorBoard para el análisis un poco de los resultados del entrenamiento. He utilizado, como comentaba, una Virtual Machine, me conectaba por Visual Studio Code, la tengo levantada, espero que no tenga problema con eso ahora a la hora de trabajar. Python 3.9 y una serie de paquetes aquí con los que trabajar. Así que, ¿qué red finalmente acabé montando? Pues, bueno, un poco estoy poniendo aquí qué problemas tuve. Lo he intentado poner aquí, plasmar en una imagen única para que me diera tiempo un poco a hablar de todo esto, porque aquí hay mucha cosa de que hablar. Pero bueno, más o menos para que no sepa un poco cómo va esto de Deep Learning y tal, pues lo que he hecho ha sido un poco diseccionarlo de forma que se entienda, ¿no? Que el input que le voy a pasar yo a la red va a ser un dominio como este. Aquí he puesto bad domain, no tiene .es ni .com. Esto es algo que luego hablaré de eso dentro de un momento, pero lo siguiente que ocurre con ese dominio es que lo voy a pasar por una capa de preprocesado donde lo voy a transformar, ¿vale? Lo voy a tokenizar, es decir, cada letra le voy a sacar un token que representará esa letra, pues el 12 pues parece que es la B, la A es el 2, el 11, ¿vale? Es el guión y así sucesivamente. Y a esto le voy a generar le voy a hacer un padding, es decir, lo voy a, por requerimientos de la propia red, ¿vale? De cómo necesita la entrada, la red neuronal, necesita que toda entrada que le proporcione tenga el mismo tamaño, ¿vale? Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Con padding, básicamente, lo que le digo es, mira, me vas a generar un dominio de 252 elementos, con lo cual el padding va a ser 252, lo que no llegue ahí se rellena con ceros, ¿vale? Si os fijáis, 12, 2, 11, 38, 12, 2, 11, 38, es decir, pues este dominio no cabe, es más pequeño que lo que espera la red neuronal en recibir, que al final lo que hace es recibir números en un tensor, pues aquí lo que hago es básicamente pues rellenar con ceros, ¿vale? Eso es lo que recibe. ¿Y qué hacemos con eso? Aquí empieza la primera parte. Recibe la red esos arrays, todos con el mismo tamaño, y los transforma. No sé si se aprecia bien, ¿vale? Pero porque esto está copiado, esta imagen de aquí está copiada del paper anterior, ¿vale? Porque me venía bien enseñarlo así, no hacer el dibujo. Lo que hace es que transforma cada uno de estos numeritos, que al final cada uno de esos numeritos representa una letra, acordaos, lo transforma en un vector denso, es decir, lo transforma en un vector de n dimensiones para que pueda después trabajar la propia red, ¿vale? En lugar de pasar un único carácter, digamos, lo que hago es que transformo ese carácter en un array. Y cada uno de esos caracteres en un array al final hacen una matriz. Esa es la matriz de embedding con la que vamos a empezar a hacer el entrenamiento a la red, que si os fijáis aquí, pues la tengo definida, ¿vale? Esto es el embedding, que estaría aquí. Y aquí tengo pues la red LSTM, que es un poco lo que, bueno, la red neuronal al final la vamos a hacer con una capa LSTM y otra capa densa, ¿vale? Para al final, haciendo una activación softmax, definir un clasificador multiclase, básicamente, ¿vale? Es decir, esto es capaz de definir, porque aquí le estoy diciendo eso, que dado un dominio, ese dominio pertenece a una clase, la clase A, B, C, la D, la que sea, n clases. ¿Ok? Entonces, primer problema que me encontré, que no cabe memoria RAM. Es decir, yo no era capaz de meter los 127 millones de dominios, no me cabe. O sea, yo puse una máquina virtual en Azure de 120 gigas de RAM y no era capaz. Porque esto de aquí es un array que pensar que cada dominio que yo le vaya a meter a esta red de los 127 millones va a generar un dominio, va a generar un vector, un tensor que va a tener 32 posiciones por, ¿vale? Es decir, esto que veis aquí, esta matriz va a ser 32 columnas, para que nos entendamos, por 252 filas, ¿vale? 252 filas porque son 252 caracteres los que aparecen en un dominio y 32 columnas porque es el tamaño que yo le he dicho que vamos a tener, digamos, para hacer ese vector denso para entrenar a la red neuronal. Entonces, no cabe, o sea, no, era imposible, no me cabía. Entonces, solución para esto, generador. Al final lo que hice fue un generador, que lo voy a enseñar ahora dentro de un momentito, para hacer en tiempo real
mientras se está leyendo el resultado que ha sido generado en Databricks con el dominio, se va leyendo y a la vez que se va leyendo se va haciendo todo el procesado que os acabo de comentar. Es decir, se va a leer el output de Databricks, se va a leer el dominio, le va a entrar por un proceso ¿vale? Que en tiempo real va a hacer la transformación del dominio a este vector. De ese vector lo vamos a transformar le vamos a hacer el padding y ese padding ya en tiempo de ejecución lo va a ir transformando ya directamente en la red neuronal, le va a entrar directo y va a entrenar sin tener en memoria ese dato, ¿vale? Es un poco la idea. Entonces, es el primer problema técnico que me tuve que enfrentar y, bueno, y al final quedó más o menos así resumido, ¿no? Ahora lo enseñaré, pero básicamente tienes un bucle infinito que va recorriendo los datos y los va embebiendo, ¿vale? Los va devolviendo con GIL para, como digo, no esperarse a que acabe, sino conforme lo vas preprocesando, le vas escupiendo los datos. Entonces, en el preprocessing, en esta capa, si os fijáis, lo que recibes es aquí le estoy pasando una lista, pero vamos, realmente estoy recibiendo un único valor, ¿vale? Es decir, lo que pasa es que lo he dejado preparado pues, para en un futuro pues, poder hacerlo de otra forma, pero vamos, de momento aquí entra solo un valor y a ese valor le saca el texto sequence, es decir, codificar el texto a números y luego el path sequence que lo que hace es lo que os comentaba, ¿no? Rellenar con ceros lo que no esté desde donde sea el número de tokens, del número de caracteres de ese dominio, hasta 252, que es el número de caracteres que permite un dominio como mucho, ¿vale? Luego le genero el toCategorical a las clases, porque voy a hacer un clasificador multiclase. De momento no sé cuántas clases, pero lo dejo ya así preparado y a funcionar, ¿vale? Entonces la red quedaría, pues, como lo que veis aquí, ¿vale? Nos queda una capa de embedding, le meto un dropout, ¿vale? Es importante esto de aquí, ¿vale? Respecto al paper, por ejemplo, el paper era 0,5, yo se lo he metido en 0,2, lo estuve probando y al final este es el que mejor resultado me daba. Hice un huevo de pruebas y esto pues básicamente pues es prueba y error. ¿Por qué le meto un dropout aquí? Yo creo que en el paper no recuerdo si está, pero bueno, ¿por qué le meto un dropout aquí entre la capa de embedding y el STM, ¿no? Se lo meto básicamente porque al final esto se trata como si fuera una capa más de la red. Entonces, ¿qué hace un dropout? Un dropout lo que hace es borrar, desactivar neuronas. En el caso del embedding, de la capa embedding, lo trataremos como tal. Entonces, lo que hace es desactivar de ese vector denso de que hablábamos, es decir, de esto de aquí, algunas de estas columnas, el 0,2% de esas columnas las va a anular, les va a poner un 0. ¿Para qué? Para que cuando yo entrene la red, en cada entrenamiento no tenga el 100% de los datos que le estoy suministrando para cada uno de los valores y de esa forma generalice mejor. Es decir, que no aprenda Facebook como tal, después de la F va la A, luego la B, ¿vale? Que no se lo aprenda del tirón. Una de las opciones es esa, decir, bueno, pues ¿sabes qué? Te voy a pasar el vector denso que representa la clave Facebook y te voy a desactivar aleatoriamente un 20% de esos valores para que te cueste más, ¿vale? Para putearlo un poquillo, es un poco para que nos entendamos nosotros, ¿vale? Y voy a hacer exactamente lo mismo entre la salida de la LSTM y la capa densa, exactamente lo mismo. Voy a ir desactivando, ¿para qué? Para mejorar un poco precisamente la generalización del aprendizaje, que de hecho lo vamos a ver cuando os enseñe las curvas de aprendizaje, cómo efectivamente se puede ver así, ¿vale? Entonces, el primer cambio que le hice fue ese. El segundo cambio fue que utilicé una función de activación tangencial, básicamente pues porque cuando me puse a entrenar, la diferencia entre usar la ReLU y la TANH en hardware NVIDIA, básicamente es que el hardware NVIDIA de esta tarjeta, por lo menos el driver que yo tenía instalado, que no funciona bien con ReLU y digamos que está optimizado, ¿vale? Tú miras TensorFlow, la versión que utilicé, que no recuerdo ahora cuál era, 2.7 algo, no estaba optimizada para ReLU, sí para TANH. Entonces la diferencia era como que pasaba de 50 minutos por época a 20, es decir, ¿vale? Es un cambio gordo. Entonces, evidentemente cuesta más, pero bueno, básicamente al final, como llegas a la misma solución y antes, pues mejor. Vale, entonces, vamos a ver un poco qué es esto del generador que os acabo de comentar, ¿no? Voy a enseñar, por aquí estoy conectado a la máquina, simplemente pues para que veáis, estoy conectado aquí. ¿Ves Visual Studio Code? ¿Sí? Sí, se ve perfecto. Vale, pues bueno, eso, lo que os comentaba, ¿no? Estaba conectado aquí, esta máquina, pues bueno, ya la tengo bastante tiempo, igual la destruyo ya porque ya no la voy a usar por ahora más. ¿Qué es esto del el generador de datos? Pues lo primero, bueno,
estoy usando Visual Studio Code por una cosa bastante chula, que es que yo puedo poner este comentario, para que no lo sepa, en Python y te permite montar un mismo script como si fuera en Python, ¿no? Como si fuera un notebook. Yo puedo, digamos, pues depurar sin tener, digamos, que hacer un notebook. Entonces, lo que voy a hacer básicamente es decirle que me corra lo que hay aquí arriba. Bueno, igual ahora me da error. Bueno, ahora lo probaremos. Ha ido bien. Vale, está cargándome esto. Vale, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a cargar el generador. En el generador lo que le voy a decir es el tokenizador, ¿vale? Lo que me va a transformar de texto a números, simplemente pues para que veáis qué es lo que le va a entrar, a la red neuronal. Lo que le va a entrar va a ser una cosa, no va a ser el dataset, va a ser una cosa que me va a ir escupiendo valores, digamos, random del contenido del fichero, en este caso, que no es un fichero, sino que es de esta array, donde yo tengo catalogado, para que nos entendamos, un dominio y la clase a la que pertenece. Vamos a suponer que el 1 es malo y el 0 es bueno, ¿vale? 1 malo, 0 bueno, 0 bueno, 1 malo, 0 bueno. Entonces, ¿yo qué es lo que quiero hacer? Pues quiero pasar a mi clase, el generador, le quiero pasar, quiero generar una cosa que me vaya escupiendo esto, pero que me lo vaya escupiendo tal como lo espera la red neuronal, ¿vale? Es decir, que me escupa, Rancel, ¿vale? Que me escupa esto. Esto de aquí representa cada uno de los tokens, 12, 2, 11, 38, uno de los valores, el B a lo mejor, no lo sé, pero lo estoy inventando porque no lo sé, pero el B a lo mejor es el 12, el 2 es la A, el 11 es la D, ¿vale? ¿Me seguís? Esto tiene pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y yo le estoy diciendo que me genere un array de 12 posiciones. Entonces me genera 10, yo creo que además es esa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y dos ceros por delante, ¿vale? Esto es el padding, es decir, me está cogiendo el valor, me lo está transformando y yo cada vez que le hago una petición a esto, Rancel, ¿vale? Me va a ir escupiendo valores distintos cada vez dentro de mi supuesto fichero, ¿vale? Entonces, esto es lo que hace el generador. Este generador tiene más chicha, ¿no? Una de ellas es pues, que le he definido que cuando acabe la época, es decir, cuando acabe de pasarle todo el churro de los 127 millones, le haga un shuffling. Es decir, coja los datos y les haga el shuffling, ¿vale? Interno, para que cada entrenamiento, cada paso de feed de la red neuronal lo haga de forma aleatoria. Y bueno, siga un poco los principios básicos, ¿no? De que no le pasen los datos en orden para que no aprenda la secuencia que le estás mandando y demás. ¿Vale? Entonces, la magia de esto al final está aquí. Es decir, que tú tienes un bucle infinito, mientras no pidas nada, pues eso está ahí parado, en el cual cada vez que tú le pides, tú le puedes pedir muestras. Yo aquí en el ejemplito os he puesto de una en una. Es decir, le he dicho que me vaya dando un batch size de uno en uno. Evidentemente, la red neuronal le paso de 128 en 128 en bloques, ¿vale? Donde cada bloque además va aleatorizado internamente. Es un poco para generar mejor, ¿vale? los datos. Y aquí esto es lo que veis, es un bucle que va haciendo la generación, le va lanzando el preprocess y en el preprocess, lo que os comentaba, ¿vale? Va generando el path sequence y el categórica. Esto es un poco la idea. Ok, vamos a continuar y vamos a explicar un poco qué es. A ver, voy a compartir de nuevo a Stop Sharing y a compartir las slides otra vez. Continuamos. Entonces, con esto que conseguimos, ¿no? Pues conseguimos varias cosas. La primera es que esto pues acabe entrenando bien. Aquí le hice muchas pruebas, ¿vale? Es decir, cada prueba al final conseguí, como os comentaba, que fueran 20 minutos por época, haciendo pues eso que os he comentado, en una Nvidia V100, que es una tarjeta cara. Sí, pero bueno, al final hice muchas pruebas y entonces os voy a comentar un poco qué proceso fui sufriendo, ¿no? Para encontrar un poco, porque claro, en el paper ahí ponían 0,96 y yo sacaba originalmente un 0,7, 0, ¿no? La primera, bueno, esta no es la primera prueba, pero bueno, una de las primeras, 0,7. Fijaos en una cosa. El train, estas son las épocas, esta es la escala de F1 Score. El train en rojo es peor que la validación. Y esto es por lo que os comentaba. Es decir, como estoy usando Dropout, estoy desactivando neuronas básicamente en el entrenamiento, le cuesta más cuando valida los datos ver si son correctos. Porque básicamente no tengo toda la capacidad de la red neuronal funcionando durante la fase de entrenamiento. Pero cuando valida, es decir, yo tengo un conjunto de datos y un conjunto de entrenamiento, que evidentemente son distintos, cuando les paso el conjunto de entrenamiento le cuesta,
pero cuando le paso el conjunto de validación, es decir, a ver si lo que has entrenado, cómo va mejor, ¿vale? Y esto es básicamente por el dropout. ¿Okay? Y esto es lo que voy a ir bien, esto es lo que me refuerza un poco que estoy haciéndolo bien, ¿no? Porque digamos que no estoy haciendo un overfitting, ni mucho menos, ¿vale? Entonces, originalmente tenía 91 clases, las 91 clases de dominios de los que yo partía, y estaba originalmente utilizando root domains, ¿vale? Es decir, todo el nombre, tiny no sé qué, .com, .es, .ru, lo que sea. Siguiente paso. Voy a ver si hacer un undersampling, es decir, en lugar de coger todas las muestras, voy a reducir aquellas que tengan por lo menos 50.000 muestras. Nada más, sin oversampling ni undersampling, un poco para ver. Y entonces ya vi que, bueno, iba un poco, pues ya mejorando un pelín, ¿vale? Le había subido algunas décimas, pero todavía no tenía nada concluyente. Lo bajé todavía un poquito más, ¿vale? A aquellas que tenían, ¿vale? Y todavía ganaba un pelín más. El salto cuantitativo ya lo tuve cuando cambié y evidentemente empecé ya con el oversampling. Es decir, dije, bueno, a ver, si tengo 31 clases, pero de esas clases hay de 75.000 dominios y hay de 200.000, voy a intentar a ver si soy capaz de hacer un oversampling. Es decir, voy a generar valores dentro de las clases de las que tengo menos datos para generar ruido, digamos, y que ese ruido pues compense y ver si consigo y efectivamente que la red aprenda mejor. ¿Vale? Evidentemente ya tuve un conjunto de set menos sesgado y pasé de los 0,7 a los 0,8 de precisión, lo cual, pues bueno, no estaba mal, pero todavía distaba del 0,96 que estábamos viendo en el paper. El siguiente escalón lo conseguí ya pasando del 0,96. Lo que pasa es que aquí ya aparece, ya vemos aquí un símbolo de overfitting, es decir, ya empezamos a ver que el conjunto de entrenamiento iba mejor que el de validación. Pero bueno, cambios que hice, básicamente usar un conjunto de datos curados exclusivo. Es decir, yo contacté, gracias a Kino, con un investigador que se dedica básicamente tiene una base de datos bastante buena de información curada real de dominios que están precisamente siendo usados por DGAs, ¿vale? Que, digamos, pero que este proactivamente mantiene, ¿vale? Una base de datos y directamente me olvidé del resto de datos que yo tenía y esta base de datos evidentemente es mucho más pequeña, pero está perfectamente clasificada. Entonces ya con esta ya vi que con el mismo código y sin hacer nada más que utilizando esos datos ya llegaba al 96, lo cual, pues bueno, buena pinta tenía. Siguiente cambio que le hice, pues voy a meterle aquí una mezcla de los datos curados que tengo y los datos no curados que tengo yo, que he sacado de mil sitios sin overfitting. Ya conseguía, ya no tenía overfitting, pero el cambio que tuve que hacer aquí básicamente fue decir, voy a ver si en vez de generar una red que sea capaz de entender todas las clases de las que estoy trabajando, voy a ver si es capaz de entender simplemente si el dominio es bueno o malo. Es decir, si detrás del dominio hay una expresión regular, que es un poco lo que aprende esta red, o no. Es un poco la idea. Y me di cuenta de que ya no tenía el overfitting y que había pasado un poquito más del 0,96 casi al 97. Y ya el último cambio, y así es como se quedó, con el que conseguí el 0,9702 de F1 Score, es básicamente hacer una mezcla de datos curados y no curados, bastante más refinada, utilizando únicamente los domain names, es decir, le quité el sesgo por RU, por el dominio RU, que me parece que los rusos son los malos, pero es que es lo que hay. ¿Vale? Le quité ese sesgo, me quedé solo con este nombre, utilicé un clasificador de dos nombres y el undersampling fue a 10 millones de elementos por clase. Es decir, en lugar de 227 millones, me quedé con 20 millones de elementos, que ya está bastante bien. Y aquí podéis ver un poco el resultado final, ¿vale? El resultado final es que acabó convergiendo a las 14 horas en un 0,9702, ¿vale? Bueno, esto lo voy a pasar un poquito. Entonces, para hacer la inferencia en tiempo real, esto es el método con el que básicamente obtienes el resultado de si este dominio es positivo o no. ¿Vale? Esto es un poco ya tengo la red neuronal creada, la voy a cargar, la utilizo. ¿Cómo la utilizo para hacer inferencia? Pues así. ¿Vale? Este es tú le enchufas el dominio, Alexa, no sé qué, no sé cuántos, y haces el proceso inverso. ¿Vale? Entonces, aquí, pues por tiempo no voy a entrar mucho más, pero
Como digo, esta función de inferencia me funciona siempre tanto para una como para dos, como para 200 clases. Me da lo mismo, ¿vale? Porque al final, como estoy haciendo un argmax, estoy obteniendo pues cuál es la clase y si aquí hay 2 clases o hay 27, pues me va a funcionar exactamente igual, ¿vale? Algunos datos sobre el despliegue. Evidentemente, en un entorno de producción no vale confiarse del 100% de la red. A pesar de que tenga un acierto de 0,97, que es bastante, no vale con eso. Entonces, la primera capa por la que tenemos que pasar antes de llegar a esa red es pasar por un whitelist, que es bastante clásico, ¿vale? Es decir, Redis para mantener una caché de si el dominio es bueno o malo. Lo voy a desplegar dentro de un Kubernetes. Para que eso acabe bien, digamos, lo que hago es desplegarlo en un Sentinel, no Sentinel de seguridad de Microsoft, sino se llama Sentinel, de Redis Sentinel, para tener alta disponibilidad. ¿Por qué Redis? Pues bueno, pues porque me da complejidad uno, es decir, tarda nada en devolverme la información. Y luego uno de los casos interesantes a comentar, que lo he introducido antes, es ¿por qué generaba yo un SHA-1 durante el proceso de limpieza de datos y demás? Bueno, pues porque al final, claro, si tus dominios son de 256 caracteres y quieres hacer una caché para almacenar cuanto más dominios mejor, evidentemente si te fías de 250, almacenar 253 valores dentro de una caché en Redis es mucho peor que almacenar valores de 40 caracteres. Y esto es lo que te da SHA-1. El algoritmo SHA-1 te garantiza con una baja colisión, ¿vale? En el peor escenario 2,61, que el número que los bytes que al final utilizas para almacenar un dominio en esa caché está contenido en almacenamiento, ¿vale? Entonces, básicamente, pues, los 127 millones de dominios me ocupan 13 gigas. Pueden parecer pocos, evidentemente lo son, pero pensemos que esto la idea es desplegarlo por cliente y al final, pues hombre, evidentemente un cliente en algún momento tendrá un límite de dominios. Tú no estás consultando o la estás haciendo ping al 100% de Internet, ¿vale? Entonces, al final digamos, este dataset más o menos es asumible, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacer esa carga en Redis? Pues como veis aquí, el propio conjunto de entrenamiento que he utilizado le generó un script para poder cargar pues, de esta forma, ¿vale? O sea, esto es la forma, digamos, más sencilla para generar, digamos, la carga de bulk insert sobre Redis del conjunto de 127 millones, ¿vale? Que es básicamente lo que estáis haciendo, lo que estabais viendo. Entonces, puntos clave de arquitectura, ya sé que me estoy a punto de comer el tiempo, pero ya me queda nada. Te quedan 7 minutos, Enrique, ¿eh? 7 Me quedan minutos. 7 minutos. Ah, pues entonces, pues bien. Vale, entonces, puntos claves de la arquitectura. Lo primero, utilizar Databricks porque para procesar en tiempo razonable, no había otra. He utilizado una V100, originalmente empecé con una K80, pero se me iban los tiempos bastante y al final, pues bueno, pude acceder a una V100 y es la que he acabado de utilizar. He utilizado un generador de datos, como os he comentado antes, porque no me cabe físicamente en RAM esa información. No es que no me cupiera, sino porque las transformaciones que había que hacer, ¿vale? Lo que os comentaba antes, ¿no? De generar ese array, ese vector denso y demás, es imposible, no cabe en RAM. Luego, para conectar ese Databricks con la máquina virtual que os he comentado, utilizo el driver de Fuse, ¿vale? Para hacer los mount points. Es decir, yo lo que tengo es en la máquina virtual donde hago el entrenamiento para poder, como os decía, ¿no? Que Databricks me saca el procesador de datos y la red neuronal los está leyendo y los está transformando en tiempo de ejecución, básicamente. El driver de Fuse lo que te permite eso, montar ese data lake y consumirlo directamente, ¿vale? El parquet directo lo puedes consumir porque básicamente lo tienes montado como un sistema fichero más. AKS para Real Time Inferencing, que te permite escalado automático, tanto de nodes como de pods. Luego el Redis para hacer el blacklist que os acabo de comentar. Terraform, porque la infraestructura es bastante compleja. Entonces, yo os estoy enseñando piezas muy básicas, pero ahora os enseñaré un poco la gráfica, tienen bastante más cosas. Y luego el FastAPI template que he liberado, vamos, hace unos días. Donde básicamente lo que tiene es un template que tiene buenas prácticas para cómo desplegar esta red neuronal, no esta, sino cualquier red neuronal en Kubernetes. Tiene seguridad a nivel de API Key, tiene la gestión de hilos para trabajar tanto memoria como procesos a nivel de cuántas redes te quieres cargar en tiempo real, tiene, en fin, tiene todas las buenas prácticas.
¿vale? A nivel de despliegue de redes neuronales. Y bueno, pégale un vistazo porque la he usado básicamente pues para hacer el despliegue de lo que, evidentemente aquí no me da tiempo a hablar de cómo desplegarlo en producción, pero bueno, si entráis aquí y le pegáis un ojo, lo entenderéis porque está bastante sencillo de usar. Y luego un poco el vistazo de esto, ¿no? Lo que teníamos, un poco la idea de esto es básicamente lo que veis, es decir, tenemos la posibilidad de montar un third party apps, es decir, lo que he hecho yo ahora básicamente ha sido conectar con Postman. Me he conectado a la red neuronal a través del orquestador, no a través del orquestador, he hecho trampa, ¿vale? Me he conectado directamente al detector de GA. Pero bueno, habría un orquestador al que en teoría tú te conectas, ¿no? Y ese orquestador mira a ver si tiene la petición en Redis, si está bien, te dice lo que es, y si no, ya hace la petición a la red neuronal. Por otro lado, tienes un sistema para gestionar esa whitelist, ¿vale? Pues para dar de alta o dar de baja dominios. Y luego tienes la capa de conexión desde Sentinel, ¿vale? Donde conectas aquí, digamos, Sentinel. Yo aquí me pierdo, yo sé que eso lo ha hecho el equipo de Kino, no sé cómo se hace, pero vamos, lo han conectado básicamente a real time para a través del orquestador, pues hacer la inferencia. Y luego, pues evidentemente, todos los satélites adyacentes a todo esto, ¿vale? Pues que son necesarios, ¿no? Pues el Container Registry para los pods, tienes el Key Vault pues para el tema de la API, todo el tema de la seguridad, tienes los pesos de la propia red neuronal están fuera, es decir, están en un storage ahí, están almacenados, ¿no? El pod lo que hace es cargar, es decir, montar el file share donde están los pesos y, bueno, es un poco la idea, es decir, es un problema bastante chulo que permite tocar un montón de palos aquí y un poco las conclusiones de esto, ¿no? Las conclusiones al final para conseguir o que la red, por lo menos para los datos que yo le he dado, funcione bastante bien. Evidentemente esto tiene un proceso de reaprendizaje continuo porque esto, bueno, es un problema que saldrán nuevos DGAs y habrá que mejorar el sistema. Yo creo que el punto clave aquí ha sido usar el dataset curado, ¿vale? Es decir, ese dataset de ese investigador que os estoy comentando, pues es la clave. Al final, al tener acceso a eso me ha permitido pasar ese punto, esa milla extra, ¿vale? Un poco lo que pone aquí, ¿no? Y hacer un clasificador para dos clases en lugar de n me ha permitido subir también un poquito el porcentaje de acierto. Y poco más, espero que os haya gustado. Solo recordar que el template de Terraform para la máquina virtual del entrenamiento lo voy a subir no sé, en unos días lo subiré, o sea que estaros un poco atentos si os gusta esta parte y que el Fast API lo tengo aquí desplegado. Y aquí mi amigo Kino te Bueno, puede añadir. muchas gracias, Enrique. Al final es fabuloso, ¿no? Es fabuloso el trabajo que has hecho y sobre todo lo que has dicho, ¿no? De usar todo el ecosistema de soluciones de Azure, ¿no? En las que has tocado prácticamente, pues no sé, has tocado 10, 15, 20 tecnologías, ¿no? Entonces a mí me parece un trabajo asombroso que tiene mucho valor. Al final yo creo que voy a coger la presentación y se la voy a enseñar a mi mujer para que me deje comprarme una Nvidia, ¿no? Decirle, mira, tengo que comprarme una GeForce. Como ya no sé mucho de Para esto, jugar no, para jugar no. lo ha dicho Enrique. Entonces, al final, complementar un poco el modelo, porque al final estamos hablando de dar apoyo a nuestros analistas, ¿no? Al final no tenemos un 100% de credibilidad sobre un dominio bueno o malo, pero sí que podemos implementar mejoras con otros modelos de Machine Learning. No podemos dar muchas pistas, ¿no? Porque al final esto estamos haciendo desarrollo de productos y soluciones, pero al final mejorar la whitelist, mirar otros aspectos de los DNS que lo hacen sospechosos, como la longitud del DNS cuando se registró. Al final hay muchos indicadores para ir sumando a este modelo y que nos dé podemos crecer un poquito en esa detección de dominios maliciosos, ¿no? Pero aquí en el foro en el que estamos poco más, es un foro de inteligencia artificial, con lo cual yo mis 10 para Enrique el trabajo que ha hecho. Creo que esto ha sido una masterclass y ahora pues creo que tenemos unos minutos de preguntas para animaros porque vamos, creo que es muy interesante lo que se ha expuesto y si no, pues como ya sabéis, los tenéis por las redes sociales y entre cualquier cosita pues ahí estamos, ¿no? Entonces yo creo que ya está, ¿no? Agradecer un poco la organización, la confianza siempre con nosotros, ¿no? Dejarnos un huequito para contarnos esto y yo sobre todo añadir a Enrique, agradecer a Enrique el poderme haber aprendido a aprender, haberme permitido aprender de esto, ¿no? Porque yo presenté con él la idea, pero aquí el desarrollo de la inteligencia artificial es de la persona inteligente que es de Enrique, ¿no? Bueno, Entonces, muchas bueno. gracias, Enrique.
Nada, gracias a ti, hombre. Este problema ha sido realmente interesante. Me ha gustado mucho, he disfrutado un montón y he aprendido bastante. Todo lo que, vamos, has estado contando tú de la parte de yo he flipado. O sea, a mí es que el tema este de los malos y los buenos y todo eso que cuentas tú de cómo funciona el mundo este del malware, a mí me apasiona. Lo que pasa es que lo quiero ver de siempre de lejos, ¿no? Porque no, me da miedo. Levanta muchos temas románticos, ¿no? Porque es Sí, sí, el sí, bien, el mal, la guerra, el tal. sí, Pero al sí. final no deja de ser tecnología. Yo lo veo desde el punto de vista tecnológico, ¿no? No lo veo. Entonces, lo dicho, yo creo que gracias por la asistencia. Yo creo que se ha grabado. Y ahora Esperemos. vamos a darle al stop ahora y lo que Dios quiera, Enrique. Venga, hasta Gracias. Hasta luego.